Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mi charla del día de hoy va a tratar acerca de eh, los tintes autobiográficos en la novela gráfica de autoras del siglo XX. Bueno, el motivo de esta charla es precisamente que acabamos de tener una conferencia, por ahí la pueden checar en Facebook, y pues la verdad me quedé con pila para continuar con la discusión acerca de qué significa para la mujer ser protagonista en la escena de la narrativa gráfica, ¿no? Entonces podríamos llamarle la mujer como protagonista de la novela gráfica sobre sí misma, ¿no? Bueno, pues antes que nada, pues les quiero platicar que, pues, hablando un poco en tono de la historia de la mujer en el cómic, en la narrativa gráfica, bueno, pues hay diferentes líneas. Una, pues obviamente nos va a mencionar a las mujeres como personajes iniciales, desde luego desde el siglo XX, al inicio del siglo XX. Posteriormente, bueno, pues como superhéroes, desde 1930, muy con unos personajes quizá un tanto sexualizados, pero mudos en cuanto a su relación con el pensar femenino. Más adelante, bueno, pues ya desde luego podemos hablar de creativas, mujeres creativas en el cómic, quizá guionistas, quizá ilustradoras, quizá entintadoras, quizá eh, letteristas. Pero con el paso de los años, bueno, se asume Monera, la mujer que decide que se va a dedicar al cómic, bueno, pues tiene que andar el camino de hablar sobre sí misma, ¿no? De crear una narrativa que ella forme parte esencial de la misma. Y bueno, pues como primer ejemplo, les quiero compartir al menos la portada. Aquí tengo el libro de Claire Bretécher. Bueno, pues ella es una monera francesa que es de las pioneras de las maneras pioneras que hablan de sí mismas, en este caso con su texto Los Frustrados. Bueno, pues ella habla de toda esta frustración que significa estar en casa, ser madre, pues atenerse a ciertas lineamientos sociales para poder o no poder hacer las cosas. A la par, en Japón se empezaban a dar ejemplos de mujeres mangakas, así se llama la monera japonesa, es una mangaka, que creaban ya la historia y también creaban, desde luego, pues los dibujos, ¿no? Este es el caso de Rumiko Takahashi, creadora de Rama en Medio y entre otras historias. Rama en Medio pues ha sido muy famoso, muy difundido a lo largo de muchos años, y siempre nos preguntábamos, bueno, si Japón tiene esta tendencia, pues pudiéramos decir machista, al igual que nuestro país, México, ¿por qué allá desde los 70s o quizá desde antes ya hay un movimiento de mujeres monedas creando historias, ¿no? Y bueno, pues la explicación es muy sencilla. Allá en Japón, desde la posguerra, se dedicaron a invertir muchísimo, pues muchísimo recurso, muchísima industria en el cómic, le llaman manga, y llegó un momento en que se bifurcaron los temas. Había temas para hombres, temas para niños, temas para adultos y temas para mujeres, ¿no? Ya sean mujeres jóvenes o mujeres adultas, y entonces fue ahí donde se dieron cuenta que los hombres no podían solos, que esas historias, para contar la historia de una mujer tenía que ser creada por una mujer, solamente una mujer podía comprender la psique femenina y por lo tanto hablar de ello, ¿no? Entonces por eso se da un boom en autoras mujeres en Japón, lo que no ocurre en otros países porque pues también se habla de mercado, ¿no? Si no tienes un mercado al que va dirigido el cómic acerca de las mujeres, pues no hay tampoco creación, ¿no? En esa industria. Bueno, pues esa es una explicación que se nos da por la cual en otros países no existe o no existió el siglo pasado todavía una gran cantidad de mujeres creando cómics, ¿no? Pero bueno, con el paso de los años, desde luego, la mujer, así es como yo lo veo, se hartó de estar al servicio de una industria masculina, que el cómic, pues desde luego era una industria masculina, y empezó a contar sus propias historias. La mujer que se asumió monera, que se asumió dibujante, que se asumió creativa, se asumió guionista, ella empezó a crear sus propias historias, ¿no? Y bueno, en ese caso tenemos
escena Alison Bechdel con un libro, bueno, antes de ser libro, con una comic strip que se llama Una tira cómica, aunque a veces pues no tenga nada de cómico, sobre mujeres lesbianas, que se llamaba Lesbianas de Cuidado, así es la traducción en español. Y bueno, pues lo empieza a publicar en 1983, con el afán obviamente pues de compartir historias, de compartir anécdotas en forma de una tira cómica, y pues tiene muchísimo éxito. Con el paso de los años, bueno, deja de trabajar para dedicarse de lleno ya a ser monera. Siempre que uso el término monero, pues desde luego nada despectivo, sino al contrario, con muchísima y gran admiración. Entonces dedica 7 años a crear la que yo personalmente considero pues su magna obra, que es Phone Home, en español una novela tragicómica. Bueno, pues este texto ha sido traducido a varios idiomas, ha tenido muchísimo éxito, fue galardonado con muchísimos premios, se edita en el 2006 y también fue invitado para crear una adaptación en un musical en Broadway, la cual también ha tenido muchísimo éxito. Esta es la historia de Alison Bechdel. Desde luego, bueno, pues entramos en este conflicto de decir, es autobiográfica porque me está contando cosas que parecen de su vida o que tienen alguna relación con su vida. Y entonces, bueno, obviamente los teóricos pueden decir, bueno, sí, pero a pesar de que tenga tintes autobiográficos, puede ser que la mayoría sea ficción, que es el recuerdo, cómo funciona la memoria, cómo se traslada una memoria que pudiera ser verdadera o falsa a un texto, en este caso pues a un dibujo y un texto, y bueno, tendremos un montón de cuestionamientos para ser estudiados, pero bueno, se considera dentro de un esquema autobiográfico o una narrativa gráfica con tintes autobiográficos, ¿no? Entonces eso nadie lo pone en duda. Desde luego, a partir del nacimiento de la novela gráfica, ¿no? De que lo que importa es recurrir a esta experiencia personal, ¿no? Y en estos casos, bueno, para los que no saben, la diferencia entre pues novela gráfica y cualquier tipo de cómic, o una de las diferencias es que es un texto o un cómic que inicia y termina, ¿no? No hay un continuará, como en el caso de muchísimas producciones, ¿no? Que al final les continuará y puede seguir y seguir por siempre. La novela gráfica se compacta en un solo volumen, porque también hay otros casos como este, en donde es una antología de varias cosas, ¿no? Entonces, cuando nace una novela gráfica como esta, bueno, sabemos que inicia y termina, ¿no? Entonces, como elemento fundamental de la novela gráfica, pues también está esa creación personal, esos tintes autobiográficos. Posteriormente, bueno, no les he contado sobre qué es. La novela Phone Home, bueno, pues la novela gráfica Phone Home trata de la vida de esta mujer, que bueno, obviamente entendemos que es la misma Alison, puesto que ella sí lo comenta en algunas partes del libro, sobre su vida y sobre su relación con el padre, ¿no? Ella se da cuenta de sus preferencias sexuales a corta edad, y cuando sale del closet con su familia, a las pocas semanas el papá también sale del closet, ¿no? Entonces ya inicia ahí una tensión interesantísima para el lector, no sabemos qué va a pasar, queremos que nos diga qué va a pasar. Luego se suscitan una serie de eventos, incluida la muerte del papá, que también nos tensan a nosotros como lectores, y entonces empezamos a necesitar conocer el desenlace de la obra, ¿no? Para mi gusto, la obra pues es maravillosa, yo siempre la recomiendo, está en mi lista de obra que recomiendo, y que generalmente pues también, si tengo por ahí un ejemplar, lo obsequio, porque creo que puede cambiar vidas, ¿no? Posteriormente al éxito genial y grandísimo que tiene Alison Bechdel con esa obra, crea una que podría considerarse segunda parte, que eres mi madre, que es como un ejercicio ahora de intentar explicar, comentar, entender ella misma su relación con su madre, ¿no? Entonces, mientras que el primer tomo fue dedicado a esta situación de conocer al padre, en el segundo tomo, pues ahora habla de la madre, ¿no? Y pues también de genial hechura, tarda 6 años en hacerlo. Por ahí quien diga que hacer monos es fácil, pues desde luego que no. Conlleva también muchísima técnica, muchísima práctica. Posteriormente tenemos a Marjane con Persépolis. Es también un texto que se considera autobiográfico.
Ahora es una antología que se pudiera considerar novela gráfica, pero en sus inicios salió como en una publicación periódica. Habla de esta niña, que pues también entendemos que es Marjan, porque obviamente en los cómics llevan sus propios nombres. Nos es imposible saber qué es real y qué pudiera ser ficticio, pero en el caso de Marjan, bueno, pues ella es una chica que le tocan eventos políticos de gran trascendencia en Irán y tiene que mudarse a Francia, ¿no? Entonces todo ese recorrido resulta pues muy interesante e importantísimo para la formación de ella, ¿no? Entonces tenemos otro ejemplo de una narrativa gráfica pues autobiográfica, aunque se oiga repetitivo, y que es muy nutritiva, ¿no? Y tenemos como otro caso eh, norteamericano que es Jessica Abel con La Perdida. Bueno, pues ella tiene esta necesidad de contar una historia de cuando viene a México a conocer pues parte de sus raíces y de la manera en cómo le va y retrata eventos afortunados y desafortunados de su viaje, ¿no? Entonces es otra narrativa en la cual nosotros pues tendemos a disfrutar el conocer las vivencias cotidianas de la mujer, que bueno, pues son cotidianas, aunque a veces resultan extraordinarias para los que tenemos una vida pasiva o aburrida, pero que nos llenan de muchísima reflexión, porque en este ejercicio autobiográfico, a través de la narrativa gráfica, existe ese elemento de estar reflexionando, ¿no? Es como los que amamos el cómic, cualquier cómic nos absorbe, pero cuando la historia es tan profunda, además de absorbernos, nos hace reflexionar y nos hace, pues, querer leer más, ¿no? Acá en México tenemos ya, pues, más años más cerca, más para acá, esta autobiografía de Elena Climent, que es una pintora mexicana, y que, pues, ella decide a los 60 años crear su autobiografía en monos, ¿no? Ella es más famosa por ser pintora que creadora de cómic, pero de igual manera ella así lo decide y pues tuvo también muchísimo éxito este libro. Tenemos también para estas épocas, pues que de las que estamos hablando, pues una narrativa que se ha considerado pues un tanto divertida. Esta es Maitena, de Argentina, en donde ella pues siempre menciona más que nada las relaciones de pareja y pues a veces relaciones de pareja con hombres que obviamente pues por pertenecer a un país machista pues tienen estos rasgos de machismo, y ella junto con las anteriores autoras mencionadas pues no son necesariamente no están haciendo unas denuncias contra el machismo o denuncias ciudadanas o experiencias como moralejas para los lectores, ¿no? Ellas simplemente están contando sus propias experiencias de vida que muchas veces, pues a veces parecen políticamente incorrecto lo que les pasa o que no debería de haberles pasado, pero es la vivencia de la mujer y se aprende muchísimo también de esta cotidianidad de la mujer, de cómo vive, de cómo ha necesitado salir adelante, de cómo ha sido subyugada, de cómo se encuentra siempre en segundo término, todas esas cosas que hoy en día pues son importantísimas de mencionar constantemente. Todo eso se encuentra en estos cómics que datan, como ya vimos, desde 1983, con el inicio en Unas lesbianas de cuidado con Alison Bechdel. Y bueno, ya para terminar la charla, esta charla fue rápida, esta charla pues ha sido una plática. Espero en algún momento sentarme a escribir textos sobre la relación de estas novelas entre sí. Hay muchísimas más. Comento las que tengo disponibles, puesto que les puedo mostrar en pantalla a los ejemplos, pero desde luego hay muchísimos ejemplos de mujeres moneras o narradoras gráficas que están trabajando continuamente, ¿no? Y que es igual de rico o hasta más quizá leer la historia de una persona que a lo mejor leer una fantasía, ¿no? Ella cada quien decide en el tema, pero yo considero que leer la historia de lo que le pasa a una mujer será siempre muy relevante, ¿no? Finalmente, bueno, pues tengo este libro de Tania Camacho, a que tengo el honor de conocer, pues también en su momento decidió contar su historia de pareja más que nada, y pues causó furor en las redes porque era muy gráfica, era muy honesta, y desde luego, bueno, pues con el paso de los años, la relación que nos había a todos deleitado durante muchos, muchos años,
pues al final del día termina, y entonces, bueno, pues nosotros nos quedamos con la emoción de que podemos releer y reentender qué estaba pasando en su vida y disfrutar de sus hermosísimos dibujos, ¿no? Aquí vamos a mostrar algunos. Este era el inicio, ¿no? Es el primer libro de Georges de Papier, o Horas de papel, perdón. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido mi charla el día de hoy, entonces les agradezco muchísimo. Hasta muy pronto.